La Ilustración es un movimiento literario que comprende todo el siglo XVIII. El siglo XVIII comienza con la muerte de Carlos II sin descendencia en 1700. Esto desencadena la Guerra de Sucesión, donde hay un cambio de dinastía ya que comienza a reinar Felipe V de Borbón. Durante este siglo hay, además, 3 cambios de rey. De 1746 a 1759 reina Fernando VI. Se mantiene al margen de los conflictos europeos, procura la paz con el fin de ahorrar económicamente, ya que quería llevar a cabo las reformas. De 1759 a 1788 reina Carlos III. Hay reformas ilustradas y una serie de cambios políticos con el conde de Floridablanca, el marqués de Esquilache. Con él hay conflictos con Gran Bretaña. De 1788 a 1808 reina Carlos IV. Se produce la invasión de Napoleón, por lo que desencadenará en la Guerra de la Independencia. Hay malas relaciones internacionales y siguen las reformas con Floridablanca y Godoy. Con el Tratado de San Ildefonso se pierde la independencia de España y se envía hacia Francia, por lo que hay un empobrecimiento en España. Con la llegada de Felipe V a Madrid en 1701, las formas de vida españolas se van transformando influidas por el modelo de la sociedad francesa. La vestimenta, los bailes, la organización militar y cultural cambian. Hay una serie de reformas que no tendrán consecuencias en los siglos posteriores. Tienen un modelo capitalista con un mercado de libre cambio. Querían hacer crecer la economía mirando a Europa para imponerlo en España. También se renovaron las clases sociales, ya que se valoraba más el trabajo de la persona que su descendencia familiar. Estas reformas se elaboraron para centralizar el poder, es decir, el monarca es el único que gobierna y el que puede decidir. Se crean nuevos estamentos, el Reino de Aragón se adscribe a las leyes de Castilla y aparecen nuevos ministerios, el de Hacienda y Guerra. Dentro de la política cultural se crean varias instituciones, la Biblioteca Real de 1712, las Reales Academias de 1713 y las Sociedades Económicas de Amigos del País. Se quiere que la educación llegue al pueblo, diferenciándola entre los estudios universitarios y los estudios populares, conocidos como educación laboral. Aumentó el número de lectores, se da más importancia a las tertulias con los salones literarios y crece la opinión. En la época conocida como neoclasicismo hay 4 tendencias fundamentales: barroquismo o el estilo tradicional español, intento de renovación siguiendo los cauces del neoclasicismo, orientada hacia la crítica racionalista y la investigación erudita, conocida como la Ilustración, y el prerromanticismo. Estas tendencias aparecen paralelamente a lo largo del siglo, por lo que los autores no pueden definirse solo por una de ellas. Se suprimió el desarrollo de la inspiración imaginativa, por lo que las bases intelectuales o racionales del arte neoclásico dificultó la expresión libre y sincera de los sentimientos individuales, dando como resultado una literatura correcta e impecable, pero prosaica y sin vida. Además, el neoclasicismo era un arte aristocrático, algo importado y extraño, y por lo tanto opuesto a los gustos tradicionales del país. Este nuevo estilo llegó a España para dar buen gusto a la literatura española, sin embargo, no pudo lograrlo. Se puede decir que el siglo XVIII es el siglo donde hubo una mayor decadencia en las letras españolas, exceptuando el último tercio. Los neoclásicos españoles no solo se inspiraron en autores franceses o italianos, sino que también se inspiraron en las grandes figuras del siglo XVI, como Garcilaso, Fray Luis de León, Herrera, etc. El origen del nombre de la Ilustración proviene del empirismo sensualista de la filosofía inglesa, con Bacon, Locke y Hume, entre otros. Abandonan las cuestiones metafísicas y toman como base el conocimiento de la experiencia sensible, iniciando una revisión de las ideas tradicionales. Entre los rasgos más importantes que caracterizan la nueva orientación filosófica son la sustitución de los conceptos de jerarquía, disciplina y autoridad dogmática por igualdad, independencia intelectual y libre crítica. Las ideas ilustradas dan peso a la razón frente a las creencias, es decir, la moral pierde su justificación religiosa para adoptar un tono utilitario. Además, los dogmas cristianos dan creencia a un ser supremo y un espíritu de tolerancia que impregna las nuevas concepciones ideológicas. Todo esto desembocó en una serie de consecuencias, como la ausencia de un concepto religioso de la existencia, el abandono de las cuestiones metafísicas dio más peso a los problemas científicos eruditos, la sustitución del derecho divino por el derecho natural y la convicción de que el pueblo es el sujeto de la soberanía y no el rey, que desembocó en la Revolución Francesa y en las ideas liberales durante el siglo XIX. Lo más importante de la cultura española del siglo XVIII se halla en la investigación y el ensayo. No es la época de poetas y novelistas, sino de críticos e investigadores. En relación con la literatura posbarroca en la primera mitad del siglo XVIII, el género narrativo en prosa apenas fue cultivado en este siglo. La novela picaresca ya ha desaparecido y la obra Vida de Diego Torres y Villarroel es una simple autobiografía.
Además, su estilo está influido por Quevedo. La poesía, al igual que la prosa, deriva de la fórmula barroca pero hecha con imágenes gastadas, sin verdaderos destellos poéticos. Los poetas tienen influencia de Góngora y Quevedo, mientras que en la segunda mitad del siglo XVIII, publicada ya la Poética de Luzán, hay un acercamiento a las tendencias del neoclasicismo. Son importantes autores Eugenio Gerardo Lobo, José Antonio Porcel y Torres de Villarroel, entre otros. En el teatro se sigue la fórmula calderoniana, pero el lenguaje repite los tópicos barrocos, pierde intensidad el elemento dramático e intelectual y toda la atención se concentra en una escenografía efectista. Es decir, se da importancia a una escenografía abundante. Antonio de Zamora y José Cañizares son los autores más representativos de esta etapa. El impulsor de las corrientes prerrománticas fue Rousseau. Su idea fundamental, basada en la negación del pecado original, es la de que el hombre es bueno por naturaleza. Por lo tanto, el progreso y la civilización corrompen al individuo y que el único camino viable es volver a la primitiva pureza del estado natural. La curiosidad intelectual originó una serie de viajes a países lejanos, que como consecuencia tuvieron la aparición de motivos exóticos. Así, China, la India o Arabia, desconocidos hasta entonces, comienzan a competir con el mundo mitológico grecolatino. La lengua española evoluciona en el siglo XVIII a la par que las diversas corrientes culturales de la época. Con el diccionario de autoridades comienza la selección del lenguaje que se completa con la gramática y se introducen galicismos. El deseo de apartarse del barroco decadente hizo volver a mirar a la literatura del siglo XVIII, para evitar la moda galicista y las excentricidades culteranas. Se llegó a crear un estilo correcto y castizo. La prosa se enriqueció con abundantes giros sintácticos y formas expresivas que le confieren un tono de modernidad. En el último tercio del siglo XVIII, la intensificación de las tendencias prerrománticas determina una nueva orientación estilística. Hay un periodo de los novatores. Estos son señores que al final del siglo XVII cambian sus ideas. Se basan en la prosa del XVII con cambios políticos y culturales. Además, recurren a la ciencia que surge en Europa. Hay una división interna entre los ilustres que consideran que hay que seguir con las ideas españolas y los que piensan que hay que insertar cambios porque hay un retraso en España. Por tanto, surgieron dos tipos de pensadores: los tradicionales, que son los que pretenden recuperar la literatura tradicional, y los renovadores, que son los que quieren hacer una nueva forma de literatura. Los reformistas literarios más importantes son Luzán y Mayans. Los autores más importantes de este siglo fueron Fray Jerónimo Benito Feijóo, Ignacio de Luzán, Gaspar Melchor de Jovellanos, Leandro Fernández de Moratín